Hoy miércoles de la mesa pendenciera, que bueno, cojísima, ¿no? Anda mucho voladero con la mesa porque pues faltan dos patas. Bueno, una, el doctor Cuauhtémoc González, simpatizante de la 4T, secretario general del Estaus también, bueno, tuvo un compromiso me avisó desde anoche sobre un compromiso precisamente sindical. Y bueno, no va a poder estar aquí. Y pues ahorita, no sé, es una incógnita. Jorge Eugenio Russo, si lo ve por ahí, dígale que le estoy marcando que me conteste. El cabrón no me contestó, no ha llegado. No sabemos qué onda. No ha avisado nada. Vamos a mandarla SOS. A mí se me hace que si no llega es porque yo creo que le sacó aquí al bulto con uno de los temas que tiene que ver con el agua es obregonense, pues no, el diputado local acá de MC que defiende bueno, o más bien está en contra del acueducto, y bueno, con todo este tema que ha surgido de la eliminación de la presa Abelardo L. Rodríguez para construir todo un desarrollo ahí de residencial. Y bueno, y que con la venta de terrenos, dice el gobernador, bueno, pues con eso van a construir otras 3 presas. Ese es uno de los temas. Y la eliminación también del acueducto. Híjole. Eso fue lo que dijo el gobernador allá en tierras cajemenses la semana pasada. Y bueno, ha sido como el tema de la semana acá, desde el fin de semana hacia acá, acá en el estado, o por lo menos aquí en Hermosillo y Obregón. Y bueno, el otro tema en lo nacional es pues esta pretendido recorte al presupuesto del Poder Judicial, eliminación de algunos fideicomisos. Le llaman reforma judicial, pero pues no veo que tenga mucho de reformar el sistema judicial, más bien es presupuestal, ¿no? El asunto. Bueno, vamos a estar analizando estos temas acá por lo pronto con Roberto Romero, ex secretario de gobierno, militante del PAN, que bueno, le agradezco aquí que esté como todos los miércoles. Bienvenido, Roberto Romero. Gracias, muchas gracias, Aaron. Pues creo que te tuvo miedito Jorge Russo, Jorge Eugenio Russo Salido. Hasta tiene nombre fifí, ¿no? ¿Quién? Es fifí. Sí. ¿Ah, sí es fifí? Sí, Jorge, sí. Es, bueno, es de la burocracia, hay que aprovechar ahorita que no está, porque burocracia dorada académica, ¿no? Bueno, su papá es un hombre muy reconocido en Cajeme, fue don Sergio Russo. ¿Cuánto tiempo fue rector de Nixon? ¿Cuánto tiempo se aventó? ¿Unos 20 años? ¿Cuánto? Fueron unos 20 años, sí. Él fue fundador de Beltrón, lo puso acá. Fue fundador de Litson y fue muy hábil para administrar el destino de Litson y todo, y intachable, ¿no? O sea, los rectores, yo no sé si la gente sepa, pero que nos está escuchando, pero los rectores de las grandes universidades del mundo casi siempre van por periodos indefinidos, ¿no? Y duran mucho tiempo, porque es la forma de estabilizar. La educación no es un asunto no es cualquier cosa pública, tiene un trato especial, ¿no? Y fue muy bueno. Fue fundador y expandió Litson a dimensiones sí. Y con un prestigio muy bueno, ¿no? Sí, lo que reconocido. Sí, tuvo un excelente alcalde también, los ¿no? problemitas esos ya después sobre su enraizamiento ahí en el cargo, bueno, lo que algunos cosas, y creo que a final de cuentas termina saliendo ya en épocas de Eduardo Burs, ¿no? Sí. Tenía que ser otro Obregón para que la cuña apriete, pues, ¿no? Sí, Jackie mata Jackie. Él se empecinaron en sacarlo. La verdad, yo sepa, así intento de sacarlo de ahí, nadie lo hizo porque no era necesario. Pues el Burs se empeñó, le tejieron toda la red para sacarlo. Y pues el Litson pues continuó su rumbo, ¿no? Es una buena escuela, y sin duda el legado principal y los cimientos los dejó el señor Russo, y también fue un muy buen alcalde.
Fue alcalde también, sí, es verdad. Muy buen alcalde. Dice, mira, ya el Divifan aquí, dice, buenas tardes, pues para eso me gustaba el señor Russo, ya estaba acomodándome en primera fila para ver esta función, pintaba estar mejor que las peleas del Canelo. No, pues qué bajo nivel le dieron aquí con el Canelo, nomás el Canelo. Está en crisis el boxeo definitivamente, pero bueno, échale chingazos, no me mandan otro mensaje, ¿a quién, cabrón, a quién? Bueno, va a estar suave, dicen, bueno, ve nomás, pues y el Ruso, ni sus luces, cabrón. Ya les gustó andarme dejando plantado, yo creo que a lo mejor ayer el Ruso estaba oyendo que me dejó plantado uno de San Luis Río Colorado, que, bueno, pues se dice ser perseguido, víctima de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, y todo estaba listo para la entrevista y no me contestó, apagó el teléfono. Digo, a lo mejor es muy entendible si es que a final de cuentas le ganó el miedo, ¿no? Pero bueno, o la cautela. La situación es muy complicada en San Luis, con la policía, de veras que me parece una mentada de madre que esté tan así. Se puso, ¿no? En el ojo, pues ahí, pues mira, si a final de cuentas no pasa nada, entenderemos que fue por un asunto meramente político y que, bueno, se arregló y ya. Adiós. Las cosas operó la diplomacia, pues, en nuestra propia franja de Gaza sonorense. La policía, los funcionarios cercanos al alcalde, el propio alcalde, el hijo del alcalde, haciendo y deshaciendo lo que les da su pinche gana. Esos son, no sabes, los mensajes, los contactos, después de que he manejado estos temas, gente de San Luis que me ha hablado para decirme y contarme cosas, decirme yo soy, o mi primo, mi tío o algo. Es de veras muchísimos mensajes, pero pocos pues quieren hablar, ¿no? Y es muy entendible porque pues ¿qué haces? Hoy me llegó un video de San Luis, porque están unas personas, unos jovencitos, uno de ellos un niño, hincados, y los ejecutan enfrente del video. No. Niño, pero niño como un niño, pues debe haber tenido unos 12 años, sí, 13 años, ahí seguramente les va a llegar. ¿De San Luis? Evidentemente, porque si esto les va a pasar a la gente de Caborca, que vengan y pum, pum, les dan los balazos, ¿no? Entonces, son unos retos a la autoridad, híjola, tremendos, ¿no? Tremendos, ¿no? Es un desafío a la autoridad, porque hacer público algo así, el momento en que los ejecutan y todo eso, pues es la verdad es que sí es todo un caso lo que está pasando en San Luis Río Colorado. Sí, no, está claro. Bueno, antes de iniciar el tema, a ver, dice Alejandro Castrejón, buenas tardes, Aarón. El tiempo ha mostrado que el controvertido acueducto Independencia ha sido el que ha resuelto las necesidades de agua de Hermosillo, de la planta tratadora que todos pagamos, no sabemos a dónde vaya el agua. Salud. Pues sí, ha venido a solucionar hasta cierto punto, porque no se necesita mucho más. Además, no está funcionando en su máxima capacidad, ¿no? Que son 65 millones de metros cúbicos. Las bombas son alrededor de 70 para millones 70. de metros, pero los derechos que se tienen autorizados para son 67 millones de metros. Y se está utilizando solamente la mitad, ¿no? Pues se está usando la mitad, millones de metros cúbicos. La mitad, y yo creo que hay una reserva ya tendríamos que estar hablando de la solución que sigue, ¿no? Hermosillo está usando una producción anual más o menos esto que estamos hablando de 35 millones de metros cúbicos de agua es anual, ¿no? Es al año. Hermosillo anda alrededor de 120, 118 más o menos produciendo, del cual se pierde muchísimo. No es cierto, como están diciendo el propio director de Agua de Hermosillo, algunos intelectuales orgánicos y especialistas en el tema, de decir que se pierde alrededor de la mitad, del 50%. Imagínense qué pinche locura, como 60 millones. Eso es que es un problema más bien de medición, pues eso es algo muy teórico. Lo que pasa es que se mide cuánta agua entra a la ciudad, por así decirlo, y luego cuánta agua se dispone en los hogares y se saca una resta. Pero el hecho de que no tengas contabilizada el agua que le das a cada casa no quiere decir que no se les dio. Entonces, claro, si se perdiera la mitad del agua, pues estuviéramos en Venecia, ¿no? Estuviéramos aquí en barcos, imagínate, nadando aquí en el Boulevard Rodríguez. Sí, de por sí hay socavones, ¿no? ¿Cuánto, el caos que esto iba a provocar
iba a colapsar la ciudad. Ahora, el hecho de que no se pierda físicamente no quiere decir, y ahí se abren las oportunidades para el organismo operador, que sí se está perdiendo administrativamente. No, es decir, claro, es agua que grande. alguien no está cobrando, Así o es. que alguien no está pagando, No, y de alguna u otra manera, ¿no? El fiestín que se hace de las constructoras con tomas clandestinas, no todas, por supuesto, muchos, la industria, échate una vuelta al parque. Bueno, no hay que echarse, no hay necesidad de ir a echarte la vuelta. Simplemente, si checas los NIS, vas a ver lo que deben. No pagan la mayoría de agua y muchos tienen tomas clandestinas. Entonces, es una pachanga esto. Y bueno, como siempre, la pinche corrupción y la poca sensibilidad, ¿no? Y el valemadrismo de todo mundo. Entonces, es una situación muy compleja esto del agua. Y bueno, ahí es donde entramos al tema, donde, bueno, el gobernador la semana pasada en Cajeme les dice ahí, pues estaban creo los del distrito de riego, y les da música para sus oídos y dice, bueno, vamos a eliminar la presa Abelardo L. Rodríguez, vamos a hacer ahí un complejo residencial, y con la venta de esos terrenos nos va a alcanzar para hacer 3 presas y ya les vamos a dejar en paz con lo del acueducto, lo vamos a eliminar. Ah, cabrón. Y cuando uno bueno, en su informe dijo que ya tenía 100 millones invertidos en la primera etapa en la Sauceda y no hay ni madres, pues ahora cómo vas a construir 3. O sea, ese es un proyecto súper ambicioso, ¿no? Que además habría que ver los estudios de impacto ambiental. A mí me suena, digo, siempre donde hay agua llegan especies, ¿no? Ahí que cohabitan. Entonces, no sé, los mantos acuíferos, y bueno, como publicaba yo ayer en un tuit ahí que huele a Texcoco, ¿no? ¿Qué contradicciones, ¿no? La 4T cancela precisamente por el impacto ambiental que iba a tener, por el negocio ya que se estaban repartiendo antes de lo que iba a haber, todo el desarrollo inmobiliario que iba a haber alrededor de Texcoco, claro, de los mismos de siempre y de los que aprovechan en cada sexenio. Y bueno, pues esto suena así. Sí, la verdad es que, y a mí lo que más me impresionó, yo no conozco el proyecto, como muchas cosas que se anuncian, el estilo de este gobierno anuncian y luego nos dan detalles si es que los tienen, ¿no? Sí. Entonces, desde cuando lo veamos, pues vamos a opinar con más propiedad, ¿no? Del proyecto en su conjunto. Sin embargo, hay cosas que de bote pronto se antoja prender como focos de alerta para que cuando llegue la información en su momento revisemos, y que pueden resultar que son cosas que definitivamente hay que poner atención. Una de ellas es, primero que nada, hablan de un proyecto inmobiliario para hacer las presas y cancelar el acueducto de Independencia, o que viene desde el Novillo. Y yo lo que digo es, el hecho de que tú pongas más presas, Aarón, arriba, tú puedes poner 10 presas para arriba, y eso no te va a traer más agua. Lo que estás haciendo es más vasos para almacenarla. Y ahorita no hay agua disponible en la cuenca del río Sonora. No hay un solo metro cúbico disponible. Entonces, el escurrimiento es el que hay. O sea, es como si por aquí enfrente de la radio, en la calle que estamos aquí enfrente, corre en promedio cada año tal cantidad de agua. Y arriba, aguas arriba, ponemos una presa. No por eso va cuando le abra a correr más. Va a ser la misma, nomás que se capturó. Entonces, agua no hay más, por más presas que ponga. Y ya está toda el agua asignada. Entonces, yo ahí es donde no le veo sentido a cancelar el acueducto Independencia. No. Entonces, porque no va a haber más agua. O sea, con las presas lo que se pretende hacer en todo caso, a lo mejor es proteger el área que está ahorita ocupando el vaso para hacer el desarrollo inmobiliario, y eso puede ser muy cuestionable. Yo no conozco el proyecto, no voy a animarme a decir nada al respecto, pero sí, la verdad es que yo lo que sí veo es que no, más agua no habrá. Otra vez veo el problema que hemos estado viendo recurrentemente, Aarón. Al gobernador
le falta gente que le diga las cosas, que le diga cosas con más sustento, más fundamento. Lo engañan al gobernador, yo creo. ¿Tú crees que lo engañan o...? Pero ¿cómo sale él a decir algo así? Se me hace muy difícil si no es que hay alguien técnico que le está diciendo que se puede hacer eso. Entonces, si tú ves simple y sencillamente... ¿O será una bola, una cortina de humo de qué? No pues sé. a lo mejor es algo político, no sé para qué. Pero, por ejemplo, abrir otra vez ese tema que por fin se está cerrando, sin sentido, porque al final de cuentas estamos muy lejos de que algo de eso se haga. El agua se requiere en Hermosillo, no se requieren los 30 que están usando ahorita, se requieren los 60. Y entonces, y cerrar esa fuente, cuando ya vimos al paso de los años, después de 10 años de estar explotando el acueducto Independencia, que no causó ningún solo deterioro en la cuenca del río Yaqui. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, si nomás ha habido beneficios de un proyecto de ese tipo. También creo yo que pensar en ¿cómo te diré? En darle un más desarrollo, desdoblar la ciudad hacia el oriente, y no creo que sea mala idea. Y habría que ver, por eso digo, habría que conocer a detalle el proyecto, qué es lo que hay que hacer, cómo proteger y cubrir cada una de las partes. Hay proyectos, Aaron, muy interesantes de urbanismo que respetan el medio ambiente y que de alguna manera mezclan vivir en el propio medio como está, no siendo tan trastocado, pues es un privilegio que a lo mejor mucha gente lo va a querer aprovechar, y eso también tiene su costo. Y sí, yo no me niego a que, o no niego que eso podría ser una muy buena idea. Lo que yo digo que donde me vota a mí es que tiene que ver eso con el acueducto de Independencia. No tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que lo que hay en el río, por ejemplo, en el río Sonora, en el río San Miguel, en las cuencas, tanto la Sonora 0, 2 y 3, hay un déficit ahorita actual, declarado oficialmente en la CONAGUA, en las publicaciones de disponibilidad de agua que hace cada cierto tiempo. El último, el más actualizado, se declara en déficit. Si pongo más presas, ¿qué van a almacenar? Pues, si no hay agua, pues entonces yo puedo tener un vaso, y si no tengo el agua, ¿cómo lo lleno? No, pues para tener más agua es lo más grande el vaso. No, si no tengo agua ni para llenar el primero. Entonces ese es nuestro problema, ¿no? Y la cuenca, pues sí, cierto, es muy errática, a veces ha derramado, pero tampoco tanto, o sea, ha pasado 2 veces en su historia. Así es. Entonces no creo que esa sea la solución. Habría que meterse más a fondo, conocer el proyecto y poder, vamos a decir así, pues opinar con más propiedad ya sobre la afectación que se quiera hacer en el vaso. Hay preguntas, por ejemplo, cómo se va a recargar los mantos, si se tapa desde arriba el agua, ¿no? Desde Sinoquipe se habla de una presa que está Sinoquipe en el municipio de Arizpe, ¿no? ¿O no? Sí, Arizpe. Pero, a ver, mira, pues bueno, sí, digo, ser cauteloso y esperar el proyecto, a ver si, pero con mucha anticipación, pues no suena nada viable, suena muy incongruente. ¿Por qué? Porque, a ver, acá lo que decía al principio, si ni siquiera has podido invertir esos 100 millones de pesos a la Sauceda, que todos llegan gobiernos, tanto estatales como municipales, y que vamos a reactivar la Sauceda, y que invertí 50 millones, y no se ve nada, ¿no? Pues parece que suena lo mismo con este caso. Oye, en pleno informe, o sea, es el evento más esperado de cada gobernador, ¿no? Uh-huh. Donde creen que todo el mundo está al pendiente, y ellos se preparan para el sitio, ¿no? No, todos creen que, o sea, y todos los que están ahí aplaudiendo en automático, que por cierto, de paréntesis, el video, están exageradamente cromadores, porque no lo dejaron ni terminar y estaban... Bueno, es que estaban emocionados, pues, ¿no? Vamos a ver si podemos... La podían. O sea, no, bueno. Bueno, y
y entonces en tu evento máximo, que tú te sientes así como, bueno, tú digo el gobernador en turno, pues, o gobernadora, se siente así como el personaje principal donde toda la atención va a estar ahí, focalizada ahí, eso es lo que sienten, ¿no? Pues dices una cosa de estas, declaras, aseguras que ya invertiste 100 millones de pesos, estás anunciándolo, lo estás informando ahí, y resulta que no hay nada. Y después, por ahí una entrevista del secretario de SIDUR, Omar del Valle, que bueno, parecía doble eso de cine, ¿no? Unas marometas impresionantes que se aventaba de paso triple, ¿cómo es? De paso triple mortal, que la verdad, pues no hay manera, como no le crees nada, pues no crees nada, ¿no? Entonces, luego otra vez, pues por ejemplo ahí, obviamente él no fabrica, no hace el informe, el gobernador. Pero sí le das una... No, claro. O sea, yo sé que son... Pero si le dicen... temas, si le dicen... Y miles de millones pero de si pesos le dicen, que están desparramados. Ya están los 100 millones, jefe. Ya están. No, y no están. Roberto, pero espérame, Roberto. No están hablando de que allá pusieron unos tejabanes en la Victoria y que fue mentira. No, es una cosa. La Sauceda es algo que está... es más, él lo sabe desde que hizo... desde que se anunció ese proyecto, pues otra vez los medios y todo voltean a ver porque dice, oye, nos han estado prometiendo y no hay nada. Entonces sabe que está en el ojo del huracán, sabe que es un proyecto que le podría significar mucho para su sexenio. Pues yo creo que sí foca, o sea, no es de como que hay responsables esos asesores que le hacen el ¿cómo se llama? El discurso. Y pues el gobernador, pues, no, pues son muchos temas, no, pero hay temas que tienen más relevancia que otros, ¿no? Y ese es uno de ellos. Entonces, yo no creo que el gobernador se le haya pasado y que, híjola, cómo esos asesores, irresponsables, no lo creo así, ¿eh? Entonces, bueno, está ese proyecto todavía, o sea, con la publicación de Jorge Morales, pues sale a la luz que no ha habido ni un quinto invertido ahí. Inmediatamente anuncia ahora esto. Por eso te digo, será una especie de cortina de humo para que no se hable de los... O sea, ahora, tan así de hay cosas... O pues también, ¿cómo? O sea, no terminas algo. Digo, ni siquiera empiezas, más bien, cuando ya estás anunciando un megaproyecto. Yo pienso que hay cosas más apremiantes relativas al agua en Hermosillo, ¿no? Que es ahorita, por ejemplo, se nos olvida, pero el 2020, el verano del 2021 ya hubo estrés hídrico en la ciudad, ¿no? O sea, el acueducto por angas o por mangas no podía estar... el verano pasado, ¿no? Que se vino la lluvia con todo. Salvó, se llenaron las presas, trajimos agua otra vez, y ahorita, quién sabe cómo nos va a ir el verano que entra, si no hay una lluvia importante al principio del verano. Entonces, ya estamos en ese problema, pues ya empezamos en ese problema. Nosotros cuando proyectamos el acueducto lo proyectamos a 20 años, ¿no? Que solucionaba los problemas de la ciudad de aquí a 20 años y con una tasa de ritmo de crecimiento menor, es decir, que la que hemos observado. La verdad es que no contemplamos que la propia agua iba a disparar el crecimiento en Hermosillo. Entonces la propia disponibilidad de agua que trajo el acueducto. Nosotros calculamos, yo no creo que vamos a llegar a otros 10 años, o sea, ya pasaron 10 de esos 20 que nosotros proyectábamos. Yo no creo que vayamos a completar los otros 10. Ya deberíamos estar hablando de la próxima solución. Tiene costos a veces, políticos a veces también, pero siempre van a ser menores y se socializan con tiempo. Nosotros cuando llegamos era una emergencia. O sea, nosotros tuvimos que tomar decisiones inmediatamente. Cuando llegamos nosotros el 2009, se le olvida a la gente, pero teníamos 2 años en Hermosillo donde recibíamos agua a medias y mucha gente sufría. Y como siempre, la gente más amolada es la que más padecía el problema. Entonces, pensando precisamente en esa gente y no en las inversiones y el capital, la verdad, deberíamos estar pensando de otra manera con el rumbo que debe tener la gestión del agua en Hermosillo. Yo creo que hay opciones, se tienen que platicar. La desalación
No sé qué tanto haya avanzado la tecnología. Yo honestamente creo que no lo suficiente todavía para que lo haga viable económicamente. Que sí, no lo suficiente. Para que entonces según los ambientalistas, ¿no? Entonces tenemos ¿qué otras alternativas tenemos? Ir a comprar derechos en el Valle del Yaqui para poder traer más agua, ir empezar a, ¿cómo se dice?, a explotar mejor el agua que tenemos disponible. No es cierto que se pierde la mitad de eso ni en sueños, ¿no? Claro. Pero a lo mejor hay un 10, 15% que podemos aprovechar mejor. Nosotros mismos, los hermosillenses, somos una fuente de agua, cada consumidor de agua en nuestras casas, a tomar realmente la cultura del ahorro, una serie de cosas que requieren mucho trabajo de detalle. O sea, no son grandes obras, eso es una obra de todos los días, una cultura nueva que tenemos que adoptar y que con la comodidad de la llegada del acueducto nos olvidamos. Y otra vez volvimos a la comodidad de abrir la llave, de tener descuido inclusive, y sobre todo pues yo lo que veo es que nosotros mismos como hermosillenses pues estamos pensando, por ejemplo, nos extrañamos cuando hace mucho calor en el verano. Pues si vivimos en el desierto, pues, ¿qué estamos esperando? A lo mejor es cuando no llueve, ¿no? No, es que hay mucha gente que no tiene plática, pues, entonces te sientes, qué calor, ¿no? Sí, seguro, pues es agosto. Pues, no, pero mucha gente te dice, está peor que nunca. Es que en el tiempo de frío, cuando hace frío también qué frío, ¿no? Pues si estamos en enero, qué chingo. Pero hay gente que, o sea, dicen, oye, qué sequía tan tremenda, ¿no? Eso es lo normal. Vivimos en el desierto. Eso es lo raro, es lo que pasó el año pasado. Así es, las lluvias. Eso es lo raro. Entonces, tenemos que adaptarnos a esa situación. Bueno, que antes, 80, 70, yéndonos para atrás, incluso los primeros años, los 90, pues no era raro ese tipo de lluvias. Se venía la época de lluvias entre julio, agosto, principios de agosto, era época de lluvia, ¿no? Y bueno, el cambio, por los que dicen que no hay cambio climático, aunque hay una combinación también de que son cíclicos, ¿no? Todos estos fenómenos, pero por supuesto que hay un cambio climático. Ahora, si estamos hablando de agua y de que la cuenca es la segunda más errática de Sonora después de la cuenca del río Mayo, es decir, hay años que se desbordan y hay años que falta mucha agua, ¿no? En el río Mayo es muy frecuente, cada 4 años se tiran el agua. Por eso nosotros planeamos una presa aguas arriba del Mocúzari, que es Los Pilares, que es de regulación, para darle seguridad a la de abajo y poder almacenar más agua. Pero ahí había disponible 200 millones de metros cúbicos anuales en promedio en el Mayo. Okay. Que no necesitamos hacer otra presa de almacenamiento atrás, sino lo que hicimos es una protectora, por así decirlo, que regule despacito hacia abajo, y la de abajo se autorizó que pudiera almacenar 200 millones de metros cúbicos más, que por cierto, este año 300 millones de metros cúbicos. Este año salvaron el ciclo agrícola, ¿no? Este es el primer año que sucede eso. Entonces, se puede hacer una presa allá con esos efectos más arriba, aunque dices tú, pues ya existe el molinito, ese es su objeto, no más que le metimos una galería filtrante en el gobierno de Ernesto Gándara y se metió una obra para sacarle agua. Nunca fue el objeto de la presa, el molinito, almacenamiento. Entonces ya la convirtieron en una presa de almacenamiento. Bueno, pues ya está. Hay que evaluar qué es mejor, desasolvar el Rodríguez, la presa Belardo Rodríguez, para que pueda almacenar más agua con la protección de arriba y con eso sustituir la galería filtrante, o hacer una presa de protección aguas arriba, de protección. Las presas de protección tienen la ventaja que puedes estar desfogando el agua de forma controlada y con eso garantizar que se rellenen, por así decirlo, los pozos, se reabastezcan los mantos para toda la gente que está en la cuenca. Imagínate, pongan un Encinoquipe, ¿qué va a pasar con la gente de Banamichi, Huepac, Babiácora, o sea, Ures, toda esa gente que vive de eso, no tiene otra economía? Así es. Bueno, tenemos que ir a una pausa, de hecho nos pasamos aquí como 7 minutos, pero bueno, regresamos para cerrar el tema, que pues lo ramificamos, ¿no? Nos fuimos y no hemos ahí concluido nada del tema original. Entonces, bueno, regresamos para concluir y luego ya nos vamos al otro tema, que es el del poder, la reforma del Poder Judicial, ¿no? Bueno, regresamos en 3 minutos, no le cambie. Zoom 95.
95 del desierto. Ya estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Pues hay muchos mensajes. El ruso le sacó, dijo. Dice, bueno, el agua de la planta tratadora sirve para regar lechugas y para la construcción. Pues sí, pero ni eso, porque no están tratando o muy poco, ¿no? Es lo que se trata. O ya ni eso. Honestamente ya no sé. Yo estaba enterado que el trienio pasado se estaba tratando, no llegaba ni el 10%. Ya llegó un momento en que se empezó así como llega el agua cruda a desfogar al cauce del río Sonora, ¿no? Y se pagan como 19 millones mensuales. Híjoles. Bueno, y para que vean luego en qué queda el dinero, el presupuesto, pues bueno, ahí. Buenas tardes, Aarón. ¿Por qué enfocar energía y atención a un tema que no es asunto prioritario, tal vez para ellos, como la presa Belardo? Parece un compromiso de campaña y hay que hacerlo. ¿Y la inseguridad? Pregunta. La salud, la educación, problemas reales. Bueno, si no es como un asunto prioritario esto de la afectación que puede causar este intento de llevar a cabo este proyecto, pues yo creo que, pues no sé dónde andan, mi querido. No me puso el nombre aquí, pero por supuesto que este tema da para mucho más, y las afectaciones que puede causar, cuidado. Orlando Viedo dice, gran parte del problema con el río Sonora es pésimo control que tienen los distritos de riego. La cuenca del río Sonora es mucho más grande que la del río Yaqui, y ellos, como distrito de riego, hacen un buen trabajo regulatorio. ¿Cómo ves? No, es mentira. Así categóricamente te lo digo. Es un error, está mal informado. El distrito de riego el único que hay aquí es el 51, que está en la costa de Hermosillo, en la cuenca, y ese distrito de riego tiene un manejo ejemplar también, como mejor que el de, pues bueno, simple y sencillamente el agua porque sí están muy organizados, ¿no? El 41, el de Obregón, sí está también muy organizado, pero evidentemente hay mucho más desperdicio que acá, por una sencilla razón: el agua se consume en Hermosillo donde se extrae, o sea, no se desperdicia en el traslado. Y allá en Cajeme es mucha el agua que se desperdicia en el traslado. Estamos hablando de casi el 20%. Por los canales de tierra. Sí, hay muchos canales, muchos de los canales son de tierra. Iniciaron un trabajo de embovedamiento de los canales, no embovedamiento, de echarle cemento a las paredes de los canales, pero se paró con esta administración federal. Pero se avanzó algo, por lo menos los principales, ¿no? Sí los pudieron poner cemento. Muy bien. Dice Estela Mar, pregunta, la parte este de la ciudad es el pulmón de Hermosillo. ¿A quién se le ocurre quitarle ese beneficio a una ciudad? Dice, pregunten a epidemiólogos de la Secretaría de Salud. Ahí respondiendo algo de lo que me llegaba en el mensaje aquí en WhatsApp, que me decía que no es tema de relevancia, y aquí mismo me dice la salud, ¿dónde está? La seguridad. Pues es que precisamente tiene que ver, a este mensaje de Estela Mar, por ejemplo, conecta con eso, ¿no? Digo, como una respuesta. Hay maneras. Quien quiera, minimizar. Hay maneras que son ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay desarrollos de baja densidad que se han dado en Arizona, muy interesantes. En casi toda Arizona hay ejemplos muy, muy, muy buenos de eso. Los aspersores. Que son desarrollos donde no tupes, vamos a decir, las áreas donde son vitales para la ciudad, y sí dejas su hábitat natural que convive con la ciudad, ¿no? Y eso es interesante también. Por ejemplo, algo que hicimos en Latinoamérica es embovedar los ríos, pues. Cuando en Norteamérica conviven con los ríos, en las ciudades, y eso le da un nivel de vida mucho mejor, ¿no? Y aquí pues podríamos hacer algo parecido. Sí, dice, el problema con desarrollar el vaso de la presa es el abastecimiento de los pozos. Para construir ahí se requiere cimentación especial. Por lo tanto,
las obras serán mucho más caras, así es. Además, para mantener el nivel de los pozos se tienen que hacer muchas áreas verdes, obras de canalización, lagunas de capacitación y pozos de absorción. Por lo tanto, el área vendible disminuye en gran medida. Si quieren aprovechar el terreno, está la posibilidad de convertirlo en un bosque tipo Central Park, que ayudaría al ciclo de agua y atraería más las lluvias en la ciudad. Otra de esas de los parques, ahí está el que dijo el Maloro que iba a ser un Central Park allá para el estadio, ¿cómo se llama? El parque metropolitano, y luego que Célida dijo que le metió 50 millones, el Maloro ya había dicho que todo otros 50. Y hay que ir a ver dónde chingados están también esos 100 millones entre Maloro y Célida, porque pues no hay nada, tampoco hay unas bancas ahí, caminitos de tierra, que ya a lo mejor hasta están, ya desaparecieron a lo mejor los caminos de tierra, porque pues no creo que haya mantenimiento. Pero bueno, esa es otra también. Y sí, Orlando, coincido, bueno, pues se puede hacer un parque, pero pues, volvemos a lo mismo, pues si ya dijeron que el Central Park de Hermosillo va a ser... O no, ¿cómo dijo el gobernador? El bosque de Chapultepec dijo que iba a ser acá en la Sauceda, pues ya vemos lo que pasa. Y ahora piden otro, pues no, pues es que nada se completa, pues, ¿no? Y todo, y dicen aquí, pues se va a hacer esto, acá esto, y no completan nada. Dice, solicitamos los ciudadanos que inicie el ISTEZON, dice Estela Mar, ¿que inicien qué cosa? ¿No sabes tú qué? No entendemos, Estela, no sé qué. Bueno, Gabriel Núñez Otón dice, no hay lluvia por muchos factores, entre otros la grave deforestación, exactamente, que ha tenido Sonora o a manos de los cabrones ganaderos y carboneros y ganaderos. Empezó con los molinos harineros y mineros. Ahora unos vivales asociados a políticos que explotan la poca materia vegetal del campo sonorense. La principal razón por la que no hay lluvias y no ha habido en los últimos años en Sonora es porque nunca ha habido. O sea, métanse eso en la cabeza. Lluvia. Pues sí, no hay más. O sea, no, bueno, pero sí había los tiempos, como dije ahorita. Es cierto, los números no dicen eso. Hubo momentos que ¿cuántas veces no se inundó la Hacienda de la Flor? Ha habido momentos en que hay lluvias copiosas, pero son la excepción. O sea, yo no lo niego. Lo que te digo es, hay que entender que vivimos en el desierto y lluvias no ha habido y no va a haber. Pero sí había mucho más de lo que hay ahora. Claro que julio por ahí eran épocas de lluvia, que lloviera mucho, poquito, lo que sea. Había lluvias. Y bueno, eso ha ido cambiando. En fin, pero hay que ver números. Pero bueno, para concluir el tema, Roberto. Yo creo que independientemente de este proyecto, yo creo que la ciudad de Hermosillo necesita seriamente empezar a ver cuál va a ser la solución que sigue después del acueducto. Llevan tiempo esas soluciones y no hay que esperar a que se haga una crisis de nuevo. Volverlo a hacer con una papa caliente hace que se tomen decisiones pues que a veces son dolorosas, que no alcanzan a socializarse bien, etcétera, etcétera. Entonces más vale de una vez y que se vaya hablando lo que va a pasar, pues, ¿no? Sí. Yo solamente, si esto es, si es una realidad, si es la intención así muy real del gobernador, porque digo, insisto, a mí me parece increíble, pues, que se anuncien este tipo de megaproyectos cuando ni siquiera has iniciado otros de mucho menor calado. Híjole, me parece así algo alucinante, pero si eso va a ser así, sí, como dijiste al principio, tiene que quedar muy claro, muy bien explicado qué es lo que se pretende, porque si otra pinche zona de confort, porque ahí ese ha sido el sueño de algunos jeques que se creen dueños de la ciudad acá, el desarrollar ahí, hacer un desarrollo, digo, hay unos desarrollos que están ahí muy pegados, y son zonas de confort así de muy fifis, para un sector muy pequeño de la ciudad, privilegiado. Y vas a hacer otra zona de esas en beneficio de qué o de quién, cabrón, ¿no? Otra vez, entonces, ¿hacia dónde va? ¿Para qué es sería este desarrollo? Y bueno, habría que ver eso de las otras presas, ¿no? Porque el agua busca su cauce, ¿no? Entonces hay que evitar que cuando llegue a haber lluvias otra vez de manera copiosas,
pues dónde se va a detener el agua, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto a mí yo sigo diciendo que me parece alucinante todo esto y tengo mis serias dudas si va en serio el gobernador con esto. En fin. Bueno, el otro tema, que nos van a quedar aquí 9 minutos para desarrollarlo, ¿qué es, Roberto, esta supuesta reforma al Poder Judicial? Que yo no le veo nada de reforma en el sistema judicial, sino presupuestal. Es una venganza, una afrenta. ¿A quién afecta? Porque una cosa, por ejemplo, ves Ignacio Mier, pues es complicado creerle, ¿no? Pero del otro lado, los líderes sindicales del Poder Judicial, sindicatos que fueron formados en el rancio priismo, todo esto, pues también no hay mucho, ¿no? De dónde creer. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, lo otro es que el presidente es muy vago, pues, ¿no? Y te lleva el pleito a un terreno baladí, donde donde lo tiene ganado. ¿Por qué? Porque te dice, no, pues ni trabajan, ni hacen bien su trabajo. Pues sí, pues cierto, porque los indicadores te dicen que el 98% de los crímenes quedan impunes, y en eso tiene mucho que ver el Poder Judicial, no solamente ellos, ¿no? Pero con las policías, con todo lo que es el sistema político, pero bueno, gran parte le corresponde al Poder Judicial. Te dice, tiene muchos privilegios, pues sí tiene muchos privilegios, privilegios los jueces, los magistrados, pero hay muchos que trabajan. ¿Hay mucha burocracia? Sí hay mucha burocracia, como la hay también en el Ejecutivo, en los legislativos. Entonces hay que ser muy acuiciosos para no estar en un debate, que es lo que he visto que está abundando, de una visión y de la otra, donde parece que no hay matices, y la verdad hay mucho ruido y mucho juego de luces que no te deja ni ver ni oír con claridad el verdadero fondo que pueda haber. Yo creo que no estamos todavía acostumbrados, vivimos en una democracia relativamente bebé, ¿no? De 30 años. Que no ha madurado, más bien. Que no ha madurado. De esos de 30 años que no salen de su casa, ¿no? Ahí están y todo. Entonces, yo lo que veo es algo que sucede en casi todos los países que tienen democracias maduras con un equilibrio de poder. Es decir, el Poder Judicial de repente se tomó como que la facultad de veto del presidente, es decir, de las iniciativas del presidente, más bien dicho, ¿no? Aprobadas por el Poder Legislativo, que se tomó la facultad o de ser oficialía de partes, o sea, no les movían ni una coma. O sea, entonces, ¿dónde lo paraban? Ahí en el Poder Judicial. Pero tiene consecuencias políticas esto. Y lo que está haciendo López Obrador se vale. Ahora, ¿qué va a pasar? Se vale. Es lo que te digo. Ahora, pero ¿a quién afecta? Por eso. Porque hay trabajadores que están diciendo... Es que no va a afectar a nadie, y él lo sabe. Porque al final de cuentas, con una controversia constitucional que se manda a la Corte, y la Corte lo va a batear, ¿no? ¿Y cuál es entonces? Él lo sabe. El juego es, los está manchando, está preparando el terreno políticamente para lanzar su propia reforma en el futuro. Es lo que yo creo que está pasando. Ahora, las pensiones de los 13 fideicomisos, hay 3 muy importantes. Hay uno de jubilados. Hay uno de 4.722 millones de pesos. Ese es para las jubilaciones y pensiones complementarias. Hay otro de 4.308 millones, que es para infraestructura del Poder Judicial. Y me gusta eso, pues que no tengan que el Poder Judicial tenga un fondo para si necesita hacer otro edificio, que lo haga, y que no tenga que andar yendo con el Poder Legislativo a cambiar canicas y cartitas para que le aprueben ciertas cosas, ¿no? Eso es autonomía, está bien, es sensato, es muy barato, 4.300, que para empezar no están perdidos, ahí están. Y esos 4.308 millones de pesos no es nada en comparación del presupuesto que se maneja y de las decisiones que se toman. Pensiones para mandos superiores, 832 millones, y pensiones que son importantes, que los mandos superiores
después de una vida de trabajo, como todos nosotros, pero ellos expuestos a muchas cosas, a seguridad y a otras, vamos a decir, a que los corrompan, pues. El hecho de que tengan gente con ese nivel de decisiones, de unas pensiones altas, nos garantiza que, o por lo menos disminuye el riesgo de que se corrompan. También hay pensiones por 3,000 millones de pesos para pensiones del personal operativo. Así es. Entonces, la verdad es que son verdades a medias, como dices tú, ¿no? O sea, dice el presidente, dice, no trabajan. Verdad a medias. Dicen, están llenos de privilegios, pues verdad a medias. Algunos son privilegios, otros son cosas que se necesitan y bien ganadas. Como de los seguros de los trabajadores, sí, de los trabajadores operativos. Sí, también, ¿no? sí, uno de los... Está en un fideicomiso. Ajá. Y que tiene más de 20 años, y entonces sería prácticamente una expropiación la que haría el gobierno federal al eliminar esos fideicomisos y absorberlos. Pues imagínate. Él sabe perfectamente, el presidente, que no va a pasar. Es una lucha política, pues. O sea, va a bastar con que entre una controversia constitucional, que por supuesto va a entrar. Porque ¿tú crees que es como eso? Pero que es vaguísimo el presidente. Cuando dice que los magistrados y los jueces, todo esto se deben de elegir por voto popular. Que sabe también que no va a pasar. Pues yo creo que puede ser. Es echarle la presión. Yo creo que es presión para hacer cambios que él pretende hacer, que hasta la fecha no sabemos cuáles son los cambios de fondo que pretende hacer ahí en el Poder Judicial. Que no tengo duda, porque desde tiene 35 años sin moverse, pues, ¿no? El Poder Judicial, desde la reforma de Zedillo, donde se formó ¿cómo se dice? La judicatura y se formó los nuevos integrantes de la Corte, etcétera, y se estableció el mecanismo para nombramiento y todo el servicio de carrera, etcétera, etcétera. Seguramente en tanto tiempo, pues se requiere un retoque, ¿no? A la manera en cómo están organizados, etcétera. Saldívar hizo la lucha, pero como que no tuvo mucho eco, como que no fue lo suficientemente profundo para que le llamara la atención al presidente y él la empujara. Entonces, ¿necesita una reforma del Poder Judicial? Sí. ¿Esto es una reforma? No. Otra vez una verdad a medias, ¿no? Entonces, también me gusta el equilibrio de poderes, porque el Poder Judicial también se le va a pensar 2 veces ahora para batear. Va a tener que ser algo mucho más fundamentado, y el presidente pues también ya va a decir, a lo mejor es mucho desgaste, vamos mandando reformas que tengan más sustento y que no las bateen, pues no. Entonces, eso es la democracia y la república, funcionando con sus 3 poderes en equilibrio. Como no está la pata del poder legislativo haciendo su labor y funcionando como lo que debería de ser, como un equilibrio, pues entonces entran las otras 2 y no dejan que la mesa se caiga. O sea, la mesa se sostiene con 2 patas que funcionen. Y eso es lo que están haciendo esos 2 poderes, funcionando, cada uno con sus facultades. Sí, así es. Qué complicado las discusiones que se están dando ahí. Digo, complicado por lo que acabas de decir, que son verdades a medias, ¿no? Yo también creo que el presidente está ejerciendo presión. En cuanto a lo de la democracia, no sé hasta dónde, Roberto, sea este tipo, ¿no? Este tipo de enfrentamientos así, con ese tipo de debates, qué tan benéfico sea para la democracia. A mí sí me parece, digo, yo no me espanto como otros, que es un pinche escándalo y es un dictador que está pretendiendo socavar la democracia y que quiere eliminar el Poder Judicial. Cálmense, por favor, relájense. O sea, cuando se fijan más en lo que dice el presidente, en sus vagancias, que en lo que verdaderamente hace, porque cuando la Suprema Corte ha dictaminado, ha resuelto algo, el presidente pues lo ha acatado. En una pinche dictadura eso no pasa. Y tiene muy buenas puntadas, ¿no? Sí. Dijo hace dos días, es que quieren hacer huelga de brazos caídos. Y dijo, pues si nunca nos han levantado los brazos, ¿no? Ahí se la llevan estos canales. Entonces, se la llevan descansando, dice, pues todavía quieren hacer huelga de brazos caídos. La verdad es que yo soy de los que piensa que el Poder Judicial Federal es de la institución o de las instituciones
mejores que tenemos con sus defectos, menos peor. con sus defectos en el país. O sea, hay que cuidarla, pero yo no veo de ninguna manera que se le está viendo vulnerada, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias. Dice Alejandro, ya la última pregunta, Alejandro Castañeda, ¿se paga renta a un particular por el acueducto de Independencia? No, para nada. No pagan la energía eléctrica, ¿no? Sí, el derecho, ¿no? Ahí la confusión, porque al principio se pretendía que el Fonadín, que es de privados, participara y cobrara renta por la mitad. Pero no, eso no se hizo. El gobernador prefirió hacerlo con recursos directos. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ruso, no te necesitamos para nada esta hora. Lero, bye. Lero, bye.